Dios. Pues vamos a continuar lo que veíamos la semana pasada, aclarar también un poco, pues, que no es, yo sé lo que es dar un estudio y lo que es una predicación. Esto no más que un estudio, es una predicación. Sí que es verdad que los jueves se va a dar estudios, ¿no? Y a partir ya de este mes de marzo que entramos adelante, pues habrán estudios que se va a ir dando y serán estudios, ¿no? Estas 2 semanas que estamos dando esto, pues entre otras cosas, pues porque es algo que estamos comenzando ahora los jueves, ¿no? Algo nuevo, y porque el pastor me dijo a mí de darlo y evidentemente pues no tenía suficiente tiempo como preparar algún estudio, nada, pero sí que tenía esto en mi corazón y evidentemente el pastor lo sabía, ¿no? Se lo comenté y dije, yo tengo algo, ¿no? Y dijo, pues adelante, ¿no? Entonces vamos a terminar hoy con este tema. Y estábamos hablando sobre la identidad sobrenatural. Es algo que, como les dije, creo que la semana pasada, es algo que desde que lo compartí, es algo que esta predicación concretamente la tenía yo preparada desde Cuenca, hace más de 3 años, fue una de las últimas predicaciones que prediqué allí, y la tengo ahí como más de 3 años, ¿no? Guardada, ¿no? En mis carpetas. Y bueno, pues la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas, cuando tuve la oportunidad de ir a Cieza a compartir, y estaba ahí barajando entre varias direcciones y al final, pues orando evidentemente, y decidí por compartir esta, y la compartí y le decía yo el otro día a Carlos, digo, yo no sé, porque no conozco la iglesia de Cieza, y luego evidentemente yo ya no he vuelto a ir, no sé, ¿no? El efecto o el resultado que había podido quedar en los corazones, y le dije, el otro día hablando con él, le decía, yo no sé cómo lo recibiría la iglesia, pero a mí me revolucionó. Yo que la predicaba me revolucionó, y de hecho me está revolucionando. Y de manera personal le comento, ¿no? A nivel personal, antes de entrar, llevo unos días y es lo que quiero transmitirles, más que incluso en estudio, evidentemente vamos a estudiar, vamos a ver la palabra, ¿no? Por supuesto, pero más que la letra, lo que quiero transmitirles sinceramente es lo que yo estoy sintiendo. Y algunos verán, no sé, algunos estarán viendo, ¿no? que se me ha ido un poco la cabeza, porque estoy todos los días subiendo a las redes vídeos y tal, pero es porque algo está ocurriendo dentro de mí, ¿no? Y evidentemente es como decía Pedro y decía Juan, ¿verdad? No podemos callar de decir lo que estamos sintiendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, ¿no? Y trato de alguna manera, ¿no? De poner palabras a lo que estoy sintiendo y transmitirlo en 1 minuto y medio en las redes, en Instagram, en todos los lados. Y la verdad es que está siendo una bendición para mí primeramente y para muchos que están escuchando, ¿no? Entonces estábamos hablando sobre la identidad personal, sobrenatural. Y antes de comenzar, vamos a ir a un texto que se encuentra en Efesios. Aquí tengo las chuletas, pero no voy a ser de todo fiel a lo que tengo aquí escrito. Voy a dejarme un poco guiar por el Señor esta tarde, porque ya le digo, estoy pensando, mientras venía aquí y hoy y ayer, ¿no? Estaba pensando en el estudio y lo que iba a dar, pero no para, es como una corriente continua en mi mente de versículos, de cosas que están viniendo a mi mente, y digo, no sé cómo organizarlo todo, ¿no? Pero bueno, el Señor nos va a guiar. Efesios capítulo 1 es uno de los textos que quizás podría decir, no sé, más han impresionado mi vida, más me han tocado, han causado una huella en mi corazón. Efesios 1, 19. Vamos a leerlo primeramente en la Reina Valera. Y Pablo, el apóstol Pablo, está hablando en el capítulo 1, a partir del capítulo 1, está hablando de las bendiciones en Cristo, como algo no futuro, sino como algo presente ya. Dice, ¿no? Hablando en el versículo 1 al 3, cuando Pablo se presenta, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al cual nos ha bendecido, nos bendijo. De hecho, ya como algo pasado, como algo que ya ha ocurrido, no como algo que vendrá. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice, ya nos ha bendecido. Y la palabra bendecir ahí en el griego es mostrarnos toda su generosidad. Lo que está diciendo es, no hay nada que ya Dios ya no nos haya dado. O sea, todo lo que necesitamos lo tenemos ahí. ¿Por qué no lo alcanzamos? Evidentemente porque estamos en un proceso de crecimiento y en la medida que vamos creciendo y vamos entendiendo, vamos apropiándonos de la palabra. Porque lo que no entiendes, no lo vas a vivir. Puedes creerlo, pero si no lo entiendes, no lo experimentarás. Y eso te lo puedo mostrar a lo largo de toda la Biblia. Cuando uno realmente entiende, y la palabra entender es una palabra que se repite vez tras vez
vez tras vez, sobre todo en el verbo griego, se repite una continuidad de veces en la Biblia sobre la necesidad de entender, y hoy precisamente le vamos a escuchar esa palabra, pero cuando uno entiende lo que ya leías, lo que ya sabías, incluso lo que ya creías, lo entiendes, hasta el siervo Job decía, de oídas te había oído. Y escucha bien que Job era un hombre presentado no por los hombres, sino por Dios mismo, hablando a Satanás, Dios hablando a Satanás diciendo, ¿has visto a mi siervo Job? Ninguno como él en toda la tierra. Yo no sé cuántos habitantes habría en la tierra en aquel momento, pero Dios está diciéndole, y yo no veo a un Dios que exagere, un Dios que lo dice con contundencia. Ninguno como él, temeroso, apartado de mal, recto, íntegro, como él ninguno. Fijaos cómo era Job. Sin embargo, llega un momento joven en su vida que tiene que pasar por un proceso de quebrantamiento para decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y dice, hablaba lo que no comprendía, lo que no entendía. Y yo muchas veces me veo de esa manera. ¿Cuántas veces como pastor, como predicador y como cristiano hablo la palabra de Dios, pero cosas que no llego a entender y por lo tanto no las vivimos, no las experimentamos? Y lo que yo deseo para mí y para ti es que de repente hay algo ahí en nuestra mente, como vamos a leer ahora, que se alumbre, ¿verdad? Y una palabra, ¿qué decía aquel centurión? Basta una palabra, mi siervo sanará. ¿Y qué decía Pedro? Señor, toda la noche, pero en tu palabra. Lo que realmente transformó la vida de las personas, aparte de la fe, siempre hubo una palabra de Jesús. Ve, y como tú has creído, ve, ¿no? y sé sano y tal. Y siempre cuando Jesús soltaba la palabra, esa palabra transformaba la vida de las personas. Efesios 1:19 dice ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? La Reina Valera. Ahora voy a leerlo en otra versión, la NTV. También pido en oración, fijaos qué tremendo, también pido en oración que entiendan, la palabra que decíamos antes, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. La palabra que usa aquí la Reina Valera es la supereminente, que es una palabra griega que significa sobrepasar, significa sobresalir. Si la palabra eminencia ya nos causa, imagínense una eminencia en medicina, una eminencia, wow. Pues aquí está hablando de supereminencia. Significa sobrepasa a cualquier título, cualquier grado, cualquier altura, cualquier medida. No hay nada que pueda superar el poder de Dios. Es lo que está refiriendo. Si hay algo que realmente muestra de alguna manera, quiere mostrar toda su excelencia, todo su poder, Dios siempre está por encima. Entonces dice la NTV, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Para nosotros, los que creemos en Él. Para ti y para mí. Pablo está diciendo, estoy orando por esto. No para que lo sepas. Porque si es por saberlo, te lo digo y ya está. Para que lo entiendas, dice. Para que entiendas, dice, cuál es la increíble grandeza del poder de Dios que actúa en ti que crees en Jesús. Y dice, es el mismo gran poder, el que actúa en ti, el que actúa en mí, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, dice, actuando en nuestras vidas. ¿Qué es eso? Identidad sobrenatural. Identidad. Estamos tan acostumbrados, y anormal evidentemente, y yo soy el primero, estamos tan acostumbrados a lo natural y al día a día y el hacer, ¿verdad? El afán de este mundo, el correr prisa, el todo. Estamos tan acostumbrados a lo natural que es como que ya un momento donde nos acostumbramos a ello y perdemos de vista que evidentemente hay cosas que son naturales y que hay cosas que son naturales que Dios ha dado, por supuesto que sí.
tanto hablando de médicos, de medicina, de ciencia, y gloria a Dios por todas esas cosas, por supuesto, que no son ni mucho menos de desechar, sino de agradecer, evidentemente, pero a veces nos acostumbramos tanto a lo natural que nos olvidamos de lo sobrenatural. Y bueno, yo personalmente he estado en El Salvador, en Centroamérica, y es verdad, sinceramente lo digo porque he estado, y es verdad que hay un cambio, hay una diferencia cuando hablamos de personas que no tienen un acceso a las cosas naturales que hoy nosotros podemos tener. Y los milagros, ¿cómo ocurren allí? ¿Cómo ocurren los milagros? De manera tan sencilla. ¿Pero qué? Porque evidentemente cuando no tienes acceso a lo que tú puedes tener acceso de manera natural, me duele la cabeza, me tomo una pastilla, me duele la cabeza, voy al médico y el lunes tengo una cita con él y se acabó el problema. Pero cuando realmente uno depende de Dios directamente, y hay cosas que no entendemos, ni cosas que yo entiendo. Hay cosas que en la mente de Dios que no vamos a entender nunca. Y cómo Dios actúa, ¿no? De hecho dice Eclesiastés, así como no sabemos cómo se forma el niño en el vientre de la madre, así ignoramos la obra de Dios. Hay cosas que evidentemente se nos escapan de la mente, nunca vamos a entender, porque Dios es soberano, hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y no le tiene que dar explicación a nadie, evidentemente ese es Dios. Pero eso no quita, evidentemente, que dejemos de percibir, de entender que hay una identidad sobrenatural en el creyente y que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, como decía Jesús en Lucas 4, ¿verdad? Con un propósito, con un para qué. Un para qué que, si usted y yo somos honestos, no se está cumpliendo en nuestra vida, y ya no por nuestra vida, sino por la necesidad que hay en esta tierra. Hay una necesidad terrible ¿verdad? De la actuación del poder de Dios, ¿no? Necesitamos de manera urgente que Dios se mueva, ¿verdad?, en nuestras vidas. Estamos hablando aquí de entender, dice Pablo. Pido que entiendan, ¿verdad?, la grandeza, la increíble grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros. La misma que levantó a Jesús de los muertos. Romanos capítulo 8 dice, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros. Dice en Romanos capítulo 8, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, imagínense, viviendo dentro de nosotros. La palabra morar es una palabra griega, equido creo que es, que significa residir, quedarse de manera permanente. Él habita, está ahí continuamente las 24 horas. Yo no sé, pero pienso por un momento, ¿qué se siente ir por la calle sintiendo que Dios Todopoderoso está contigo? Yo creo sinceramente que nuestra vida cristiana debería ser más. Y lo que quiero yo con esto conseguir de alguna manera, porque evidentemente yo no voy a no puedo derramar mi espíritu sobre ti, es Dios el que tiene que hacer primeramente en mí, convencerme, hacerme creer, vivir, ¿verdad? Y no es un afán simplemente porque quiero ver el reino de Dios y se acabó, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata ni mucho menos de eso, porque yo sé que un día tú y yo estaremos delante del Señor y estaremos por los siglos de los siglos con Él y veremos el reino de Dios y Cristo, ¿verdad?, establecerá su reino en la tierra y gloria a Dios por ello. Tenemos una salvación, una segura salvación. No se trata simplemente de eso, de una ansia de ver el poder, no se trata de eso, se trata de la necesidad que hay. Y Pablo mismo decía, creo que a los Corintios decía, para que vuestra fe no esté fundada en palabras, sino en poder de Dios. Entonces la necesidad de que realmente Dios se mueva con poder. Y Jesús tenía ese triple ministerio que predicaba, enseñaba y sanaba. Y de hecho dice la Biblia, en Hechos capítulo 10, en versículo 38, cuando dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El mismo Espíritu que está en nosotros y el mismo Espíritu que nos ha ungido a nosotros. El mismo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús, anduvo haciendo toda clase de milagros y señales y sanando ¿a quién? A los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros. Y no podemos simplemente limitar nuestra vida cristiana, como decía la semana pasada, a que mi vida cristiana es ir a la iglesia, intentar obedecer los mandamientos de Dios y luego volver a mi casa. No se trata de eso. Nuestra vida tiene que ser algo más. Porque Dios tiene un plan con tu vida y con mi vida. Y el momento en que Dios diga, ya no hay más plan para ti, pues nos lleva al cielo y ahí estaremos alabándole por los siglos de los siglos y ahí no hay tribulación ni angustia. Enjugará Dios la lágrima de los ojos de ellos. Pero si estamos en esta tierra, cada día que Dios nos permite vivir, es porque hay un plan mayor para nuestra vida. ¿Lo creemos? Claro que lo creemos. Yo sé que tú no dudas ni mucho menos de ninguna de las partes de la Biblia, lo creemos y lo hemos leído.
Pero hay un momento en donde Dios nos tiene que hacer entender. Como Pablo decía, oro para que entiendan. Entonces, Juan 14:3, decíamos, creo que este texto, no sé si lo mencionaba la semana pasada, pero más o menos estoy por la zona donde nos quedemos. Juan 14:3, Jesús decía, y si me fuere, os prepararé lugar. Y vendré otra vez y os tomaré, ¿a quién? A mí mismo. Fijaos qué tremendo. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, usando la palabra en griega eimi, que significa donde yo existo en mi naturaleza, donde soy de verdad, donde yo estoy, vosotros también estéis, y usa la palabra conmigo. La palabra conmigo es la palabra omega. Estéis conmigo, omega. Y la palabra omega decíamos que es una palabra que denota cumplimiento, restauración, el cumplimiento de las cosas. Es la última palabra del abecedario griego, alfa, omega. Somos los que somos, como decía Pablo, por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo. Cristo dejó su gloria para hacerse hombre, vivir entre nosotros, morir en una cruz, resucitar al tercer día, volver a tomar su trono de gloria con el propósito de que al sentarse en su trono, tú y yo recibamos una herencia sobrenatural. Una herencia sobrenatural con el propósito, ¿verdad? Una identidad sobrenatural que para nada estamos viviendo y experimentando. Y esto no se trata, hermanos, de apóstoles, profetas, ni de maestros, ni pastores, ni evangelistas. Se trata de hijos e hijas de Dios, creyentes. Porque, ¿qué diferencia hay entre un pastor y un creyente que no es pastor? Pues un llamado, hay un llamado, evidentemente, hay un llamado. Pero fuera de eso, es exactamente lo mismo. Lo mismo, usted tiene el mismo espíritu que tengo yo. Usted tiene el mismo espíritu que tengo yo, el mismo, ni mayor ni menor. Puede buscarlo más o puede buscarlo menos, evidentemente. Si buscamos más a Dios, evidentemente, pues tenemos mayor comunión con Él y más posibilidad de que Él se revele en nuestra vida y poder tener mayor conocimiento de Él. Por supuesto que sí. Pablo decía, pero le decía a todos los creyentes, sed llenos del Espíritu, pero no a los apóstoles, ni a los profetas, ni a los pastores, a los creyentes, sed llenos del Espíritu. Y ese sed no es algo que de alguna manera depende de Dios, aunque es Dios el que derrama su Espíritu. Está diciendo a nosotros, sed ustedes llenos del Espíritu. Y luego dice, ¿y cómo estamos llenos del Espíritu? Y sigue diciendo, hablando entre vosotros con esto, no dando lugar al diablo. Es una vida diaria continuamente. No es solamente orando y buscando al Señor hasta que Dios haga algo, que gloria a Dios también por ello. Decía Leonard Ravenhill, decía, métase una semana entera en su habitación, con el único libro que la Biblia y el único alimento que pan y agua. Dice, y busca a Dios, ¿verdad? Y saldrá transformado ese lugar, ¿no? Entonces, es verdad que si nos metemos a buscar a Dios, por supuesto, pero el ser lleno del Espíritu es una vida continua, diaria, diciendo, Espíritu Santo, voy contigo, o tú vas conmigo en el trabajo, en el caminar, en el trabajo, cuando voy a comprar, cuando estoy en mi casa, en todo momento hay una comunión, hay un entender, un ser consciente de que Dios está conmigo, ¿verdad? Y por tanto no quiero pecar contra Él, quiero tener una comunión con Él. Le decían a Katherine Kuhlman, decía, ¿cuánto tiempo pasa usted orando en privado al Señor? Y ella decía, si todos los días estoy con el Espíritu Santo, 24 horas, decía ella. No necesito, ¿verdad? Aunque evidentemente es bueno, la Biblia de hecho nos dice, cerrada la puerta, entra y ora a tu Padre en secreto y Él que ve en secreto te recompensará en público. Claro que necesitamos el tiempo de intimidad, de resguardarnos de la presencia de Dios, de orar, de buscarla en secreto. Pero es verdad que perdemos de vista que tenemos 24 horas al día una comunión directa con el Espíritu Santo, directa. No hay velo, no hay ya, ¿verdad?, que ir a un sacerdote, no hay que matar a un animal para poder acercarnos a Dios. La Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro, para alcanzar misericordia. Acerquémonos, ¿verdad? Entonces, con demasiada frecuencia el enemigo nos ha engañado con la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? O con la afirmación. Lo mismo que hizo con Adán y Eva. No cambia estrategia. El diablo no cambia. ¿Sabe por qué no cambia? Porque le funciona. No cambia. Le dijo a Adán y Eva, bueno, en este caso a Eva, y Eva pues no, se lo dijo a su marido, pero con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Estaba no mintiendo del todo, estaba mintiendo y diciendo la verdad al mismo tiempo. Y una verdad mezclada con mentira es donde realmente pues ahí entra mayor. Por eso muchas sectas y religiones tienen mentira mezclada con, como por ejemplo el libro del Mormón, tiene más de 1500 versículos de la Biblia King James.
Entonces la verdad mezclada con la mentira hace que sea más verdad y la gente se lo traga, ¿verdad? Entonces, y así hace Satanás. ¿Con qué Dios os ha dicho? Entonces viene a nosotros con la misma pregunta. ¿Con qué Dios te ha dicho? Sí, tú escuchaste el domingo, el jueves, que tú tienes una identidad sobrenatural, pero mira, estás que no te puedes levantar ni de la silla. Mira, vas a predicar a alguien y te tiemblan las rodillas. ¿Con qué Dios te ha dicho? El lunes me fui a dar un paseo por el mercado de Plaza Barcelona. Y fui a conciencia, no iba a comprar nada. Aunque luego, evidentemente, me miré los puestos, ¿no? Digo, qué barato está todo, ¿no? Pero no era la intención, ¿no? La intención era darme una vuelta y mirar la gente. Mirar la gente. Y pensando en algo que ya he hecho en mi tiempo en Tarragona, cuando viví en Cuenca, allí pues nos poníamos ahí en las esquinas y allí pues nos subíamos a cualquier cosa y empezábamos ahí a predicar ahí, ¿no? Y sinceramente, cuando pienso en eso, solamente pensarlo me palpita el corazón, pero del miedo, porque no soy la persona adecuada para hacer eso. Pero algo que estaba el Señor moviendo aquí, ¿no? Y el Señor me llevaba a eso, a tanto pensar y a tanto hablar y proclamar identidad sobrenatural. ¿A qué estás esperando? Porque por hablarlo no suceden cosas. Uno tiene que mojarse los pies. Por eso le decía, cuando iban a cruzar el río Jordán, creo que antes de conquistar Jericó, iban a cruzar el río Jordán y iban con el arca y darse cuenta que la generación esa había crecido en el desierto. Ninguno sabía nadar. Todos habían crecido en el desierto. Una generación que había pasado ya, había muerto y se había levantado otra generación. Y iban con el arca en los hombros y decía Dios, cuando los pies de los levitas se mojen, entonces se abrirá el río. Mientras no. O sea que tenían que hasta el último momento, ¿no? Entonces, hablando no hacemos nada. Se trata de hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. Entonces me fui a dar una vuelta por ahí, orando, ¿no? Orando y pensando en ese momento, si pusiera aquí en este momento y pusiera a pegar, no 4 gritos, sino a predicar la palabra de Dios, ¿no? Solo pensarlo, vamos, me sudaba todo, ¿no? Pero es algo que estoy orando por ello porque quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque digo, Señor, eso es realmente lo que me apasiona. Más que incluso que podamos hacer, porque aquí en la iglesia lo que hacemos es edificar, encender, motivar, enseñar, y es una bendición poder, pero ahí fuera hay una necesidad de que se predique el Evangelio. Y me llevaba el Señor a la vida, por ejemplo, de Esteban, de Felipe, hombres que eran diáconos, no tenían por lo menos un ministerio apostolado, ¿verdad?, evangelista, aunque luego evidentemente fueron evangelistas, pero eran diáconos. En un momento donde la iglesia está creciendo, y entonces hay un montón de quejas. Hay quejas entre las viudas de los griegos y de los judíos, ¿no? Y entonces hay quejas ahí. Entonces, ¿qué sucede? Pues había crecido la iglesia, 3.000, otras 5.000 personas, 8.000 personas se están congregando. Imagínense, tremendo. Entonces, todo lo que ocurre cuando hay crecimiento en la iglesia, entonces empieza a levantarse quejas y Pedro dice, no podemos dejar de orar, dejar la oración y dejar la enseñanza de la palabra para atender estas cosas. Busquen hombres llenos del Espíritu Santo, de testimonio y de fe, para que se encarguen de esto. ¿Cuál es el ministerio? Encargarse de servir las mesas. Eran servidores, diáconos, meseros, ¿no? Camareros, ¿no? De alguna manera. Y entonces, ¿qué hacen? Lo hacen fielmente. Pero vemos a un Esteban en el capítulo 6 de Hechos que dice que Esteban dice lleno de gracia y de poder, hacía milagros entre el pueblo. Esteban, el mismo diácono que estaba sirviendo a mesa, de repente cuando se desata la persecución, dice lleno de gracia y de poder, hacía milagros entre el pueblo. Los fariseos, dice, no podían resistir el espíritu con el que hablaba. Empezaron a buscar personas que mintieran en contra de él para poder matarlo, porque no había manera de poder acusarlo. Y entonces empiezan a coger piedras y empiezan a apedrearlo. ¿Saben? Los judíos, cuando escogían piedras para apedrear a alguien, escogían piedras que no fueran lo suficientemente grandes para que murieran en el acto, y tampoco pequeñas para que no hicieran nada. Eran piedras escogidas, con el tamaño perfecto para que tardara en morir. Así es. Y entonces cogieron piedras y empezaron a apedrear. Y mientras apedreaban, ¿qué hacía él? Señor, perdónanos porque no sabe lo que hacen. Y de repente sus ojos espirituales son abiertos y dice, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Dice, su rostro era como el de un ángel. Y el apóstol Pablo, antes era apóstol, estaba ahí viendo también, chirriando sus dientes en contra de la iglesia. Y tremendo. Esteban, un hombre como tú, como yo, que o entendió algo que no hemos entendido,
o hizo algo que nosotros no estamos haciendo, pero la cuestión es que y predicar el Evangelio. Y luego vemos a un Felipe que llega a Samaria huyendo de la persecución. Y llega a Samaria, dice Hechos 8:5, y Felipe predicaba a Cristo, dice la Biblia. Predicaba a Cristo. Y entonces dice, y había gran gozo en la ciudad. Y es curioso que la Biblia diga eso. ¿Por qué? Porque cuando tú miras lo que estaba sucediendo, te da de alguna manera el entendimiento de cómo estaba la ciudad espiritualmente. Porque dice que los endemoniados estaban siendo liberados, los enfermos estaban siendo sanados. Entonces, era una ciudad de alguna manera que ya Jesús previamente había predicado, cuando la mujer samaritana había sembrado, había preparado, pero llega Felipe, comienza a predicar a Cristo y de repente lo que ocurre es que había gran gozo en la ciudad. La gente comienza a convertirse, los enfermos comienzan a ser sanados, los endemoniados comienzan a ser liberados. Entonces de repente llega la noticia a Jerusalén, envían a los apóstoles, comienzan a orar. Hasta Simón el mago, que se admiraba de tener el gran poder de Dios, él decía, yo quiero también ese poder, decía aquí. Y tremendo lo que ocurre ahí. Porque un diácono decide predicar a Cristo. Hermanos, identidad sobrenatural. No hay nada distinto entre él, ni tú, ni yo. Lo mismo. La diferencia es que algo tiene que ocurrir aquí. Tiene que haber algo aquí que digamos, mira, se acabó ya la vergüenza, el temor, la timidez, la pereza, llámalo como quieras. No sé cuál es la razón por la cual estamos así, ¿verdad? Llámalo como quieras. Pero tiene que haber algo aquí, un despertar que nos haga salir a la calle y decir, voy a hacer lo que Dios me ha mandado que haga. Y eso no se trata de ver, no se trata de evidentemente, ¿no? Cuidado, porque evidentemente estamos en una iglesia y por supuesto el orden es de Dios también. Hay un pastor, hay un ministerio y todo lo que evidentemente se haga en la iglesia, pero tú puedes ir al pastor y decir, pastor, ¿había un problema de yo evangelice en la calle? Evidentemente no te va a decir que no, por supuesto, porque evidentemente Jesús mismo nos decía de ir y evangelizar. ¿Que es bueno comunicarlo? Por supuesto que sí. Si yo me decidiera el día de mañana a salir a la calle a predicar, pues evidentemente se lo voy a decir al pastor pues, para que lo sepa y pues más gente de la iglesia se quiera animar. Pero hay que comunicarlo y hay que hacer las cosas en orden. Pero eso no quita de que tengo que hacerlo, que hay que hacer, ¿verdad? Que hay que hacer la obra de Dios. Y uno dirá, pero es que yo el miedo que tengo, más miedo que yo no hay nadie aquí que tenga, se lo aseguro. Se lo aseguro. Y más tímido que yo, le aseguro que aquí en este lugar ahora mismo no hay nadie más tímido que yo. Ustedes dirán, no me lo creo porque está ahí predicando. Pregúntale a mi esposa, que es la que me conoce con mis padres, ¿no? Pero es la gracia de Dios. Y es la disposición, y es el deseo de decir, yo quiero, Señor, que cuando yo el día de mañana que me tenga que presentar delante de ti y ya me sacan mis días de la tierra, que no me arrepienta de haber hecho otras cosas, lo que tenía que haber hecho. Decía, no sé, también fue Leonard Ravenhill, decía, y otros autores también hablaban de eso, de el día en que estemos delante del Señor y veamos toda su gloria, diremos, lo que podía haber hecho yo en la tierra con toda esta gloria. Y no hice, porque no le creí, porque lo dudé, porque me acomodé, porque me acomodé en el dolor que me hicieron, o en la herida, o en la queja, o en lo que tú quieras. Pero no hay excusa, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, dice la Biblia. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y algunos piensan, en estos días, hay algunas teologías donde piensan que los milagros ya no suceden hoy día. Cada uno puede pensar con toda la libertad que quiera. Yo sigo creyendo, por lo que dice la Biblia, primero sigo viendo la necesidad que hay. Hay una necesidad tremenda del poder de Dios. Y segundo, veo a un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un Dios inmutable. De hecho, Dios no ha cambiado. Quizás el que hemos cambiado somos nosotros. Pero Dios no cambia. Y la necesidad no cambia. De hecho, la necesidad aumenta más y más. Cada vez hay más pecado, hay más enfermedades, hay más familias que se rompen, más gente que se suicida. Hoy mismo, un hombre le roban la cartera, no, le roban la cartilla, le roban 58.000 euros, la cartilla que hace el hombre, se suicida, porque lo ha perdido todo. Desesperanza. Eso aquí en España. Hay una angustia, una desesperanza en el mundo en general, porque no hay respuesta. Ni sociólogos, ni psicólogos, que son buenos. Yo he ido a psicólogos porque evidentemente y aconsejo a gente que necesite ir a un psicólogo, ir a un médico, ir a donde tengas que ir, y por supuesto que sí, todo lo que pueda mejorar tu vida. Pero hay situaciones, como decía, cuando habla en Efesios capítulo 2, dice, obras de antemano para que andemos en ella. Dios preparó obras de antemano para que andemos en ella. No son obras de caridad, son obras que solamente un hijo de Dios, con una identidad sobrenatural, puede hacer.
Hay cosas que una persona natural puede hacer, aconsejar, cuidar, dar un consejo, animar, abrazar y un montón de cosas, pero hay cosas que solamente de manera sobrenatural. Y es como decía en Isaías, ¿verdad? También, cuando habla sobre el ayuno. ¿Acaso este es el ayuno que escogí? Que te aflija, ¿verdad? Y que eches ceniza sobre... No se trata de esto, sino que partas tu pan con el hambriento, que des de comer, que des de vestido. Y luego dice, y también habla no solamente de cosas naturales, sino también habla de qué, habla de romper las ataduras de impiedad, habla de romper la opresión, habla de traer libertad al alma cautiva de las personas, esa congoja, esa tristeza, esa angustia que solamente el Espíritu Santo puede traer. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer a través de ti? ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer a través de una palabra que salga de tus labios? Entonces, identidad sobrenatural. Mi deseo simplemente es que, no es decirte nada nuevo, es que te vayas con este lugar una espina ahí, algo que te incomode, que te incomode a buscar al Señor, a decir, ¿será verdad lo que estaba diciendo Rafa? Yo voy a buscar a Dios, yo quiero ser usado por el Señor, que Dios comience a revolucionar. Estaba pensando mientras estábamos en la alabanza, en la palabra dinamo, que es también un poco una derivación de la palabra dinamis o dunamis, que es la que encontramos en Hechos 1:8, cuando dice recibiréis poder. La palabra dinamo, todos sabemos que es un dinamo, hoy día no se utiliza mucho, pero yo recuerdo de pequeño las bicicletas tenían un dinamo en la rueda, que mientras iba la rueda circulando, aquello iba girando y que producía energía, la luz. La luz se encendía porque la rueda gira. Y eso es el dinamo es una rueda que de repente va girando. Y va con poca fuerza y va girando y da poca energía, pero luego va tomando fuerza. Y luego llega un momento donde es imparable. Y así es cuando uno se mete a buscar a Dios. De repente algo se enciende aquí, de pequeña llama, y empieza a alimentarlo, y te lees libros que te llaman más la atención, y te juntas con personas que están encendidas, y escuchas lo que tienes que escuchar, y no escuchas lo que no tienes que escuchar, y te alimentas, y te metes a orar, y de repente ya orar por la mañana ya no te basta, así que voy a orar también a mediodía, y te metes a mediodía, y el hambre crece, es un dinamo, y de repente necesitas orar por la noche también, y te metes a orar por la noche, ya dices, es que ya hay algo aquí dentro, que está como un río, como Jesús decía, hablando del Espíritu, esos ríos de agua viva, y algo necesito más, y te metes a ayunar, y eso ya es imparable. Crea dentro de ti como un volcán, como un río de Dios, ¿verdad? Que evidentemente, como te quedes sentado en una silla, revientas por todos lados, ¿no? Necesitas sacarlo, darlo, ¿no? ¿Y qué impide que tú vayas a la calle y encuentres personas que de cada 10 personas que te encuentren en la calle, de cada 10, 11 están hechas polvo? Imagínense, todas están hechas polvo, aunque aparentemente pueden estar sonriendo, pero dentro hay algo que nosotros no vemos. No necesitamos discernimiento de espíritu para saber que es una persona sin Cristo, Cuando Dios me mostró aquella visión, una visión que fue tremenda, terrible. Yo estaba en un instituto secular, y yo estaba allí predicando el Evangelio de alguna manera en el sótano, no sé, y era la visión, y yo realmente vi aquella escena. Yo no soy de visiones así, pero vi aquello tremendo, y yo estaba allí, y de repente miro hacia allá, hacia la escalera, donde bajaban los estudiantes con sus carpetas, sus mochilas, todos bajaban sonriendo, alegres, bajaban de sus aulas, y yo recuerdo que de la distancia los veía, y los veía sonriendo, pero de repente sentí como Dios me diciendo, mira, y comencé a mirar aquí, y veía aquí en el pecho de ellos, veía la cara de ellos, pero era el alma, y era una cara agonizante, gritando. Y me decía, así son de verdad. Y entonces cuando tú, con valor y autoridad, te acercas a una persona y le das una palabra de Dios por esperanza, algo cambia. Una vez estábamos en Écija, en Sevilla. Había un botellón de 500 jóvenes en un botellón. ¿Y qué se nos ocurrió a los estudiantes del seminario? Vamos al botellón a predicar. Se me ocurrió otra cosa. Hay jóvenes, cuando vamos a ir donde están los jóvenes, 500 jóvenes en medio, en toda una vía, ¿no?, de Écija, en Sevilla, y en medio del botellón nos metimos allí, haciendo teatros, en la calle, improvisado todo, y predicando personalmente. Y recuerdo, nos acercamos mi compañero y yo nos acercamos a tres jóvenes que venían ahí, 12, 13 años tendrían, bebiendo allí, todo en medio de la situación,
y estaba muy llamando atención por la edad y también por el chuleteo de estar con los colegas, tal, en su salsa, estaban ahí, se sentían seguros. Y de repente estábamos ahí hablando y de repente el Señor nos da una palabra para uno de ellos. Entonces cogemos a ese joven y le decimos, mira, joven, una cosa. Digo, esto que vamos a decir es para todos, pero especialmente para ti. Y le dimos una palabra de ciencia que tiene que ver con su padre, que tiene que ver con el amor de Dios hacia él. Aquel joven, los otros que estaban ahí se quedaron paralizados. Aquel joven comenzó a llorar. ¡Wow! Y ya empezaron a escucharnos. Y es que la gente está necesitada. Y tú tienes una herencia, una identidad sobrenatural, una capacidad de Dios tan grande que si nos diéramos cuenta de lo que eso significa, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora dentro de ti. ¿Puedes entender lo que significa eso? Por eso Pablo decía, oro para que entiendan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios, que actúa en ti y es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. El mismo poder que lo sentó a la diestra de Dios. El mismo poder. Actúa en ti y a través de ti. Y voy a terminar con a un personaje de la Biblia. Ya sabemos la historia de David. Esta semana estaba viendo la película de David y la verdad es que me impresiona cada vez que lo veo, lo leo y cada vez que lo veo y verlo en película pues te impresiona también porque te lo imaginas, ¿no? Pero cuando David se acerca a Goliat y sus palabras tan conocidas en el 1 Samuel 17:45, le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Imagínense un hombre de más de 3 metros, un guerrero preparado para la batalla, delante de un muchacho que posiblemente llegaría por la cintura, ¿verdad? Con un zurrón y 3 piedras. Vestido con eso. Había dejado la armadura, había dejado la espada porque no podía con ello. Y le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Fijaos qué tremendo. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. No está diciendo, vamos a ver lo que puede suceder. No, está declarando lo que va a suceder. Está creyendo lo que va a suceder. Ya él ya lo ha visto. Es que ya lo ha visto, ya lo ha creído, ya lo ha apropiado. Yo cuando leo esto, sinceramente, un hombre en el cual no moraba el Espíritu de Dios, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, no vivía dentro de David. Venía sobre él cuando era necesario, pero no vivía dentro de él porque Cristo no había muerto y resucitado. Y como un hombre como David, ¿verdad?, puede declarar tal cosa y atreverse a hacer tal cosa y conseguir tal cosa. ¿Qué identidad tendría él? ¿Qué manera de ver a Dios y verse a sí mismo? Y cómo yo teniendo al Espíritu de Dios, el que revela todas las cosas, el que dice, nos enseña, dice, hasta lo profundo de Dios, dice Pablo del Espíritu Santo, hasta lo profundo de Dios lo escudriña y nos lo enseña. Y cómo yo teniendo al Espíritu Santo, yo no me atrevería a meterme con ese gigante ni loco, ¿verdad? Pero no solo David, vemos otras personas. Cuando hablamos de Elías, uno dice, pero es que tú no sabes cómo estoy yo, cómo me siento, las dificultades. Seguramente, mi vida espiritual muchas veces es como una montaña rusa, ¿no? Y por eso quiero aprovechar ahora que estoy encendido, motivado, porque no sé cuánto más va a durar. Ojalá me dure, ¿verdad? Y también va a depender de mí, de alimentarlo, por supuesto que sí, y no dar lugar al diablo, a las mentiras. Pero es verdad que nuestra vida muchas veces son así, porque somos seres emocionales. Pero dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y la palabra pasiones no está hablando de pasiones desordenadas, está hablando de sufrimiento. Y lo vemos en su vida, en el pasaje de habla en 1 Reyes, cuando 2 veces le dice a Dios, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. 2 veces le dice a Dios, quítame la vida. Y lo vemos con un cuadro de depresión, donde se esconde en la cueva, huyendo de Jezabel. Y lo vemos, ¿verdad?, allí debajo de aquel árbol, durmiendo. Y viene un ángel del Señor. Yo no sé qué harías tú si ves un ángel, pero yo pego un bote que no vea. Pero Elías, viene un ángel del Señor, le da comida y ¿qué hace? Se vuelve a dormir. Una depresión tremenda. Y tiene que decir el ángel de nuevo, levántate, porque aún te queda camino para andar, ¿no? Largo camino te queda. Un hombre con unas depresiones, con unas emociones, pero dice la Biblia que oraba y el cielo se cerraba. Un hombre que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia sino por mi orden. Por mi orden. Hasta que yo lo ordene.
qué autoridad y qué identidad sobrenatural tenía. Un hombre que no tenía el Espíritu Santo dentro de él. No lo tenía como lo tienes tú. No lo tenía como tú. Por eso dice la Biblia que Juan el Bautista era el mayor profeta nacido de mujer. Ninguno como él, ni Elías, ni Eliseo, ni Abraham, ni Daniel, ninguno como Juan el Bautista, decía Jesús. El mayor profeta nacido de mujer, Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que Juan. ¿Por qué? Porque tenemos algo que ellos no tenían. Dice, habla de los hebreos, de la carta a los hebreos, capítulo 11 de los héroes de la fe, dice que ellos los saludaron, lo vieron de lejos, la promesa, pero no llegaron a experimentarla. El ver al Cristo resucitado, el ver al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, eso ellos no lo tienen ni lo tuvieron. Sin embargo, las hazañas que hicieron tremendas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, ¿verdad? Escaparon de filo de espada, mataron leones, hombres, mujeres, ¡wow! Tremendo lo que hicieron sin tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Así que yo me pregunto, algo se nos escapa, algo no hemos entendido. Algo no hemos entendido y nos hace mantenernos pasivos. Y a Satanás le interesa eso. Porque en el momento que tú te des cuenta de quién eres en Cristo, prepárate para tener problemas. Porque entonces Satanás va allá por ti a toda costa. Hacerte la vida imposible. En un despertar que tuvimos en Cuenca, tuvimos un despertar personal y como iglesia. Y hubo un despertar ahí, donde Dios nos llevaba. Salíamos a las calles todos los sábados, el punto de luz le llamamos, en el mismo lugar siempre. Una calle que era corta, muy cortita, pero era la calle San Francisco, donde gente de toda España venía ahí al tapeo, a tapar. Y gente venía a preguntar, no sé por qué era tan famosa esa calle, se llenaba. Enfrente de una de las iglesias católicas más antiguas de Cuenca, allí enfrente nos poníamos a predicar todos los sábados. Nos subíamos al cajón y predicábamos, uno, primero yo, luego otro, uno daba testimonio, a veces nos insultaban, a veces nos escuchaban. Era todo, pero todos los sábados allí, ¿no? Y era tremendo. Y hacíamos estudio de evangelismo y salíamos a la calle. Nos llamaban la iglesia de las postales, porque repartíamos postales de Cuenca, muy bonitas, detrás del mensaje de salvación. En cada negocio de Cuenca, tú puedes ver la postal de Cuenca. En cada casa de Cuenca va a estar ahí. Miles, más de 50.000 postales repartimos. La gente se la guardaba porque tenía la foto de la casa colgada, y entonces era muy bonita, pero por detrás el mensaje de salvación. Y ahí Dios nos daba oportunidad para orar en la misma calle, oramos por la gente. Oramos por la gente. O sea, tenemos fotos de haciendo corrillos, orando por la gente allí. Había algo que Dios estaba despertando. Tú no sabes cómo el enemigo se levantó, como nunca en mi vida he visto yo. Se levantó de maneras que si se lo cuento, usted se cree que yo estoy loco. De hecho, yo se lo contaba a los pastores que nos reuníamos una vez al mes con el resto de pastores de otras iglesias allí. Me juntaba una vez al mes para orar con ellos. Les contaba lo que estaba sucediendo y decían, pues a nosotros no nos pasa nada de eso. Digo, entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué el diablo la tiene con nosotros, verdad? Era algo tremendo. Porque estábamos haciendo el reino de Dios, porque estábamos haciendo lo que Dios quería, porque estábamos realmente motivados, entendidos, creyendo que algo iba a ocurrir en esa ciudad y salíamos a las calles a predicar, ¿no? Entonces, eso, hermano, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Así que, hermanos, les dejo con esto. ¿Qué no podremos hacer nosotros? Si hombres como David, como Elías, como Sama, ¿quién sabe quién es Sama? Seguro que nadie sabe quién es Sama. Algunos sabrán. Sama, la Biblia no habla de ningún Sama, pues sí habla de un Sama. Un Sama que era uno de los guerreros, uno de los valientes de David. ¿Y qué hizo Sama? ¿Sabe qué significa Sama? Desolación. ¿Qué ocurriría en la vida de este hombre o en la vida de su familia para que le pusieran ese nombre? Porque sabe que los nombres se ponían en aquel tiempo dependiendo de las circunstancias. ¿Qué ocurriría en esa familia para que decidieran ponerle Desolación? Ese era su nombre. Imagínense, no era muy animador, ¿verdad? Para hacer grandes hazañas. Desolación, ven para acá. ¿No? Desolación, ven para aquí, ¿no? Ese era su nombre. Y Sama dice que tenía un campo de lentejas. Y venían los filisteos a por el campo de lentejas. ¿Y qué hizo el ejército? Todo el ejército salió corriendo de Israel y se quedó él solo. Si no lo pusiera en la Biblia no me lo creería. Esto va a venir El Señor de los Anillos. Me gustaría ver una película sobre la vida de Sama. Y Sama dice, él solo se plantó en su campo de lentejas con espada en la mano. Y vino todo el ejército de filisteos que eran como la arena del mar. Y pum, y pum, y pum, de la mañana hasta la noche. Se le quedó pegada la espada en la mano. Dice, pero él dice, consiguió, dice, proteger su campo de lentejas y los filisteos salieron huyendo. ¿Qué tenía ese hombre?
aparte de una espada, ¿verdad? Y mucha energía. ¿Qué tenía? No tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de él. Yo me pregunto, ¿qué no podría hacer yo teniendo el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso algo difícil para Dios? Dice la Biblia a Jeremías, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Y habrá algo imposible para el que cree? Dice la Biblia que no. No hay nada imposible para el que cree. Así que vamos a orar en esta tarde y vamos a terminar con esto. Mi deseo es no que la vayas con mayor conocimiento, porque no hay nada nuevo bajo el sol y seguramente no he dicho nada que no sepas ya. Mi deseo es que te vayas con inquietud y con la idea de que eres más de lo que crees. Y cuidado, no estoy hablando de arrogancia espiritual, porque somos lo que somos por la gracia de Dios, eso lo tenemos que entender siempre. Pero eres más. Pablo dice que cada uno tenga un concepto de sí adecuado, ni mayor ni menor, pero tan malo es, ¿verdad?, ser un arrogante espiritual como evidentemente creerte que no eres nada en Cristo y que no, la medida adecuada, lo que soy, pero es que lo que somos, es que si usted comienza a estudiar en la Biblia lo que usted es en Cristo, es que es increíble lo que el Señor ha hecho con nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a comprender, ¿verdad? A comprender. Y tengo muchos más textos, pero evidentemente no, y pasajes no podemos darlo todo. Pero vamos a pedirle al Señor, Señor, despiértame. Despierta mi alma, mi espíritu, Señor, como tú despertaste el espíritu de tu pueblo en los tiempos de Ageo. Señor, como tú, no sé, de alguna manera, Señor, despertaste a estos hombres que aún sin tener el Espíritu de Dios en ellos, viviendo. Josué dice tu palabra que tenía un espíritu diferente, Señor, pero no vivía dentro de ellos. Daniel, Jonatán, Señor, con su paje de armas, ¿cómo pudieron enfrentarse ellos dos solos a tal ejército, Señor, y hacer temblar la tierra? Señor, ¿cómo es posible que estos hombres, Señor, sin tener al Espíritu de Dios, sin tener un conocimiento de Dios tan profundo como podríamos tenerlo nosotros, Señor? Y aún así, Señor, hicieron cosas que se nos escapan del entendimiento. Con razón, Jesús, tú dijiste que cosas mayores que tú haríamos, porque tú vas al Padre, Señor, y nos darías al Espíritu Santo. Señor, yo ruego por mi vida, yo ruego por la vida de mis hermanos, por tu iglesia. Señor, mi deseo más profundo es que tu iglesia en este tiempo, Señor, se convierta en un agente de transformación, Señor, en esta ciudad. Que como Felipe, si un solo hombre pudo transformar una ciudad de Samaria, Señor, y hacer que aquella ciudad asentada en tinieblas tuviera gran gozo, Señor, ¿qué no podrá hacer una iglesia entera, Señor, llena con el poder del Espíritu Santo? Cada vecindario, cada familia de esta ciudad, Señor, sería sacudida por tu poder, Señor. Señor, que de alguna manera esta palabra y motivada y llevada por el Espíritu Santo, Señor, haga en nosotros que nos despierte un hambre, un deseo por ver el reino de Dios, un hambre por la justicia de Dios, por ver, Señor, la sanidad de los enfermos, y no solo los enfermos físicamente, Señor, que se despierte en nosotros una compasión que nos mueva a predicar a tiempo y afuera de tiempo, que nos lleva a clamar, a interceder, aún con gemidos indecibles, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, como Pablo oraba, oro por mi vida, oro por la vida de mis hermanos. Alumbra nuestro entendimiento, alumbra los ojos de nuestro corazón para que entendamos, para que sepamos, para que percibamos, para que nos demos cuenta de cuál es la supereminente grandeza de tu poder que actúa en nosotros, la misma que levantó a Jesús de los muertos, Señor. Oh Espíritu de Dios, tú que estás aquí en este momento, nos estás escuchando, Señor, revoluciónanos, Señor, avívanos, despiértanos, Señor. Señor, danos una idea clara de lo que somos en Cristo, Señor. Quita toda mentira del enemigo, toda acusación, toda culpabilidad, toda condenación. Señor, somos lo que
somos por la gracia de Dios. Pero tu gracia no es en vano en nosotros, Señor. Padre Dios de los cielos, levanta una iglesia poderosa en el nombre de Jesucristo, una iglesia imparable, una iglesia que cree en el poder de Dios, una iglesia que cree que puede ser usada por Dios en la calle, Señor, en el supermercado, en cada lugar, en cada oportunidad, cada obra que tú prepares de antemano, cada oportunidad que tú pongas delante de ti, tengamos el valor y el denuedo de anunciar el nombre de Jesús, de orar por la necesidad, de alguna manera de provocar que el reino de Dios venga y tu bondad sea manifestada, que la gente pueda ver que hay un Dios en los cielos que sigue amando, que sigue transformando, que sigue cambiando, que sigue quitando el dolor, la angustia, la desesperanza. Señor, necesitamos que venga tu reino, necesitamos que venga tu reino sobre las familias. Elche te necesita, España te necesita, el mundo entero te necesita, Señor, y reconocemos que de alguna manera estamos esperando que algo ocurra, pero tú ya dejaste al Espíritu Santo, tú ya dejaste a la iglesia, tú ya nos llenaste con el Espíritu, nos diste tu palabra, nos diste dones. Señor, ¿qué más, Señor, podemos esperar sino actuar en tu nombre, creerte a ti, Señor? Oh Dios Todopoderoso, impúlsanos en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos a buscarte, llévanos a anhelarte, a desearte, con el único propósito de que tu nombre sea glorificado. No queremos que nadie nos reconozca a nosotros, no queremos títulos, no queremos ninguna gloria, Señor. Solamente queremos ver, Señor, que tu reino, Señor, se extiende para que tu nombre sea glorificado, para que la gente vea que tú eres un Dios bueno, maravilloso, poderoso, cuya mano no se ha cortado, sigue extendida, Señor. Señor, tú quieres usar a cada uno de nosotros. Nos has dado al Espíritu Santo sin medida, Señor. Oh Dios, haz lo que solamente tú puedes hacer. Despiértanos, avívanos, Señor. Llévanos a aguas más profundas, Señor. Oh soberano Dios, tú le dijiste a los apóstoles que serán investidos de poder de lo alto. Invístenos de ese poder de lo alto, Señor, para ser testigos eficaces. Oh soberano Dios, tú has dicho de nosotros que somos un pueblo escogido, un real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Maravilloso Dios, que nuestra vida en esta tierra, Señor, que es pasajera, Señor, no pase desapercibida. Que dejemos una huella en la vida de gente, familia, Señor. Oh soberano Dios, que en este proceso en el que estamos en esta tierra, Señor, no solamente sea para ser probados, sino sea para establecer tu reino, Señor, para preparar a ese pueblo para cuando tú vengas, Señor. Sean muchos, muchos los que se vayan contigo, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Maravilloso eres, Señor. Maravilloso, Señor.